Saludamos a los hermanos aquí presentes, a los que están conectados a través del vivo, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, nos alienta su compañía, bendecimos el nombre del Señor. Y antes de predicar quiero compartir algo que me pasó aquí. Hace un tiempo largo no podía cerrar la mano, fui al traumatólogo, me dijo es el dedo resorte, la primera vez que escuchaba algo así, no podía cerrar la mano. Y le decía a mi esposa recién, no me di cuenta cuando me sanó, no me di cuenta. ¿Saben cómo me di cuenta? Cuando levanté las manos, alabé al Señor, y ahí me di cuenta que podía cerrar mi mano. Así que te pido que cierres tus ojos, que levantes tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo y recibe un milagro del Señor. Recíbelo, recíbelo, recibe un milagro de Dios. A ti que estás a través del vivo, recibe un milagro de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu lucha, pero Dios te sana en esta hora. Dios hace un milagro en tu vida en esta hora, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Padre, nadie tocará tu gloria. Todo lo que hiciste hasta aquí, lo que estás haciendo y lo que harás, será siempre para tu gloria. Será siempre para tu honra, para tu alabanza. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Yo ni me di cuenta cuando me sanó el Señor, no me di cuenta. Le decía a mi esposa que no me había tomado conciencia de que ya me había sanado Dios. Por eso Dios va a hacer lo mismo contigo en esta hora. Tú te levantarás un día y recibirás un milagro de Dios que estás esperando hace años, que estás esperando este milagro. Porque Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de milagro. Así que recibe lo que estás esperando, recíbelo. Dale gracias a Dios, nunca más diga que estás enferma, nunca más diga que estás enfermo. Honra y alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale toda la gloria al Señor, bendice su nombre, exáltale. Qué tremendo, hermano, en el nombre de Jesús, cuando, bueno, tú dirás, qué tonto este pastor, ¿cómo no se dio cuenta? No me di cuenta, no me di cuenta. Alabar al Señor, me di cuenta que podía cerrar mi mano, que podía alabarlo y bendecirlo. Por eso el Espíritu Santo puso en mi corazón que así como yo me di cuenta que me sanó, hoy Dios va a hacer milagros, va a hacer prodigio, va a hacer para su gloria, honra y alabanza. Y quiero que juntos podamos escudriñar su palabra. Yo quiero compartirte algo, hermano, que es un mandamiento del Señor. Así que quiero que juntos podamos escudriñar Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Tú eres nuestro Dios. No hay otro Dios en nuestro corazón. Y no es mérito nuestro, porque tú, Señor, has limpiado nuestro corazón de toda idolatría, de todo aquello que ocupaba tu lugar. Por eso, Señor, declaramos que tú eres nuestro único y suficiente Dios. Por eso te adoramos, te pedimos que nos habla porque tus siervos oyen. Para ti será la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El discipulado. Muchos preguntaban por el discipulado, decían que el discipulado, algunos no saben lo que es el discipulado, pero lo primero que tenemos que entender es que es un mandamiento del Señor. Dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cuál es el propósito del discipulado? El propósito del discipulado es que todo creyente en Cristo sea formado en la imagen de Dios. Porque yo siempre digo, hermano, hay muchos creyentes en las iglesias, pero no todos son discípulos. Hola. Hay infinidad de creyentes en las iglesias, pero una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser creyente. Dios dice que formemos discípulos. Ahora, vamos a estudiar a través de la palabra qué es un discípulo, qué hace un discípulo, cómo se convierte uno en discípulo. ¿Sabe que cuando yo nací en una iglesia pentecostal hasta los tuétanos, milagros tremendos, bendición tremenda, pero no había formación de vida, no había discipulado, no había algo que nos formara? Cuando me pasa el mismo pastor de allá, porque vivíamos acá en Lugano y nos congregábamos en Virreyes, y teníamos a Magalí que era chiquita,
la hermana, también había una hermana con nosotros que tenía el hijo que era chiquito también. Y dice, ustedes se van a perder, así que yo lo voy a poner en comunión con otro pastor ahí cerca de donde ustedes viven, en Liniers, y nos comunicó el mismo pastor, que hay que tener un corazón de pastor, ¿no? Para desprenderse de 7 personas fieles. Hola, porque vos cuando viene uno que no es fiel, dicen, pastor, me voy ahí. Sí, anda tranquilo, Dios te bendiga. Pero cuando es alguien fiel, hermano, nos cuesta desprendernos de alguien que es fiel. 7 hermanos fieles que íbamos permanentemente sin faltar un solo día ahí a Virreyes. Y bueno, llegamos a la iglesia, el pastor de Luca nos presenta, el pastor de Luca un día me dice, bueno, yo quiero que seas mi discípulo. ¿Cómo que se come eso, pastor? ¿Qué es eso? Y me explicó lo que era ser un discípulo. Por eso hoy quiero explicarte lo que es ser un discípulo. Quiero que tú entiendas lo que quiere decir Dios cuando ser un discípulo de Él. Por eso Dios quiere formarnos a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es Cristo. Mira, dice Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con usted y no me ha conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que cuando vos ves a Jesús, estás viendo al Padre. Cuando tú estás hablando del Padre, estás viendo a Jesús. Por eso, hermano, tenemos que tomar conciencia que Dios quiere formar discípulos. A través del discipulado se imparte doctrina, enseñanza y formación de vida. No es un estudio académico. Yo he tenido algunos discípulos, hermanos de discipulados, donde tenían algunos hermanos que tenían el discipulado a cargo y tenían que dar la clase nada más. No es solo la clase. No es dar la clase, es formar las vidas. Es que cada uno sea formado a la imagen de Dios, que cada uno tenga conciencia de que tiene que ser formado a la imagen de Dios. Porque lo principal no es el que el discipulador tenga que decir, sino lo que el discípulo tenga ganas de conocer a Dios. Vuelvo a repetirte. No es lo que el discipulado, aquel que está discipulando, quiera hacer sobre el discípulo, sino lo que el discípulo quiera para aprender del Señor, para saber qué es lo que Dios le enseña, qué es lo que Dios, porque dice el Señor enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando aprendamos todo lo que Él nos enseñó, todo lo que nos dejó en su palabra. Por eso, en concreto, un discípulo es aquel que oye, guarda y pone por obra lo que ha aprendido. Es aquel que se sujeta por amor y obedece todo lo que Dios nos ha mandado, como hemos leído, que Él nos pide que guardemos todo lo que nos ha mandado. Por eso dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Para ser un buen discípulo hay una condición ineludible, que es arrepentirse de corazón. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de sujeción, obediencia y entrega. Va a seguir con sus pensamientos, va a seguir con sus decisiones. Por eso lo principal es verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de actitud, el arrepentimiento es cambio de mentalidad. Por eso el Señor dice, desechá el espíritu viejo de tu mente, porque te va a gobernar siempre. Tiene que desechar ese espíritu del viejo hombre, tiene que desechar ese espíritu de la vieja mente. Por eso veíamos el día jueves, tengo que ubicar, jueves, veíamos el día jueves, hermano, como uno llega a los pies del Señor y es un cristiano carnal y después es el niño en Cristo y después llega a ser un hombre espiritual. Y todos pasamos por esa etapa, algunos están pasando por esa etapa, algunos pasarán por esa etapa, pero nadie escapa a esas etapas. Por eso, cuando uno encuentra al Señor, tiene que cambiar su manera de pensar. Tiene que cambiar su manera de pensar. Jesús lo dejó bien en claro. Dice Lucas 14:25-27, versión Dios habla hoy. Mucha gente seguía a Jesús y Él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Aleluya. No está diciendo que no amemos, dice que no ames más a mamá, a papá, a tu hermano que al Señor. Por eso, para eso hay que estar verdaderamente arrepentido. Tiene que estar arrepentido. Por eso tenemos que saber ciertamente, hermano, que Jesús nunca impuso nada a nadie. Dijo claramente, mucha gente seguía a Jesús y dijo, si alguno viene a mí. Siempre lo recalco esto, hermano, porque dice, no, ahí en la iglesia a vos te obligan a todo. Hoy, no, Dios jamás obligó a nadie. Jesús jamás obligó a nadie. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí.
si alguno pretende venir en pos de mí. Por eso, como vemos, Jesús no impone nada a nadie. Es por reconocer mi necesidad de ser alimentado, edificado y formado física y espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos creen que el discipulado es una función académica que aprendemos de la Biblia, y es verdad, aprendemos de la Biblia. Pero no es esa la formación del discipulado, no es esa la idea del discipulado. La idea del discipulado es formar nuestra vida, es madurar, es crecer, es dejar de ser niño en Cristo, pasar a la otra etapa, que es ser un ser espiritual. Por eso no se puede alimentar al creyente en contra de su voluntad, porque sucederá lo que pasa muchas veces cuando alimentamos al bebé. Nosotros nos acordamos cuando alimentamos a nuestros hijos chiquititos, pero poníamos el puré ahí, una cucharita, a ver el avioncito por el abuelito José, ay, el avioncito por la abuelita. Y al rato que pasaba, ¡ah!, vomitaba todo. Así pasa en algunos cristianos. No le podés dar de prepo porque lo va a vomitar. No podés hacer que abra su boca y que se disipule. No podés hacer que se disipule de prepo, porque no servirá para nada. Por eso debe ser una iniciativa del que se quiera discipular. Por eso nosotros no obligamos. En alguna iglesia, y hablo por boca de ganso, porque algunos me lo han contado, que llegan y apenas llegan, vos tenés que ir al A, B y C, tenés que hacer este curso, así, así, así. Y te obligan a ir. Acá no obligamos a nadie. El que quiera comer, que coma. Y el que no, iba a decir que siempre me queda feo. El que quiera comer, que coma. Y el que no, que ayune. Que no, que ayune. Mira, cierta vez el pastor de Lucas siempre nos contó esto hace muchos años y me quedó grabado porque es una realidad. Él estaba en una granja y vi algo que le hizo recordar lo que estamos hablando, de que no podemos obligar a nadie a comer, que tiene que ser una iniciativa del el que se quiera discipular. Había una chancha que tenía unos cuantos lechoncitos y estaban todos paseando así los lechoncitos, y él vio que estaba todo tranquilo. De repente, sin que nadie dijera nada, como que alguien dio una orden, todos los chanchitos fueron contra la madre y la empujaron hasta que la voltearon y cada uno se prendió la teta. Y él dijo, este es el discipulado. No hay que obligar a nadie. Tiene que ser el discípulo de aquel que desee ser discipulado, que desee alimentarse, que desee. Y esa realidad, hermano, me quedó grabada. Porque dice que nada, dice, estaban todos desparramados por todos lados, pero sin que nadie dijera nada, porque no es que la chancha dio un gemido, no sé cómo será cuando la chancha llamaba a sus chanchitos, a sus lechoncitos, pero todos juntos corrieron y se prendieron cada uno a sus tetas. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, nadie tiene que ser obligado a discipularse. Pero sí tiene que haber un deseo de crecer, de madurar, de entender la palabra. Porque quiero decirte que el diablo la sabe de memoria. El diablo la conoce de punta a punta, por eso se la citaba a Jesús. Pero como Jesús la conocía, si tú lees la Biblia, sabes que Satanás decía, porque escrito está, y todo con autoridad. Y Jesús decía, sí, pero también está escrito, Satanás. Tienes que conocer la palabra porque el diablo te la citará. Tú no puedes estar en desventaja con el enemigo. Tú tienes que estar por sobre el enemigo. Tienes que conocer la palabra. Por eso yo te pido que escudriñes la palabra, que la leas. No importa si te queda o no en el momento, porque cuando lo necesites, el Espíritu Santo lo traerá a tu mente. El Espíritu Santo traerá a tu vida lo que has metido en tu corazón. Por eso, la moraleja de esto es que cada uno debe sentir la necesidad de ser alimentado. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que ¿para qué hizo tanto esfuerzo el Señor en nombrar pastores, maestros, profetas, evangelistas? ¿Para qué? Para formar al pueblo. Para que el pueblo sea formado, para que pueda ser crecido, para que el enemigo no lo corra con la vaina. Hermano, hay muchos que le tienen terror al enemigo, hay muchos que salen corriendo cuando el enemigo le dice, y salen corriendo. Ay, me está corriendo el enemigo. Ay, el diablo me hizo esto. Ay, el diablo, uno me dijo esta semana, el diablo me tuvo loco. No, hermano, vos no tenés que tener loco al diablo. El diablo tiene que decir, desde este que vaya a la iglesia del pelado me está volviendo loco. Desde que yo conocí al Señor, me está volviendo loco. Hola, hermano, en el nombre de Jesús, tú tienes que ser edificado. No puedes ser un niño en Cristo, como vimos el día jueves. Los niños lo único que hacen es ser caprichosos
el enemigo, hermano, se ríe de los niños en Cristo. Por eso hay que crecer, hay que madurar, hay que madurar. Y le da la razón del para qué todo esto. Dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de cualquiera de viento de doctrina, o sea, enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando dejamos de ser niños fluctuantes, cuando podemos ser perfeccionados para la obra del ministerio. Ahí que dejamos de ser niños, cuando podemos obedecer, es cuando podemos comenzar. Mira, ahora, ¿qué significa que los creyentes sean realmente formados a la imagen de Cristo? Es que los creyentes deben enfocarse en crecer en la fe, en la unidad y el amor. Por eso hay muchos que son niños en Cristo. Hermanos, no han entendido lo que es la unidad. En la unidad hay diversidad. Hola. No pensamos todos lo mismo, no somos todos del mismo equipo, no somos todos del mismo tinte político, no somos todos los mismos, pero sí tenemos unidad en Cristo, todos tenemos, por eso dice, pensar lo mismo, pensar en bendición, pensar en la obra, pensar en Cristo, aleluya. En eso sí tenemos que estar juntos, por eso sí tenemos que estar unidos, por eso tiene que ser edificado en la fe, en la unidad, el amor, buscando activamente el conocimiento de Dios y aplicando su palabra. De esta manera puede colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esto implica el desarrollo de los dones. Hay algunos que tienen los dones escondidos. Hola. Si yo te dijera cuál es el don que Dios te dio, ¿qué me vas a contestar? ¿Qué sé yo, pastor? Que hace cada pregunta también. Pero Dios dice que repartió los dones y al mínimo, uno dio algo. Un don tenés que tener, un regalo de Dios tenés que tener. Por eso, hermano, es para eso, para que encuentres cuál es tu función, cuál es el don que Dios te ha dado, que lo puedas desarrollar, que no lo escondas, si no te pasará como aquel que escondió el don, que dijo, porque tenía miedo de ti, sabes que tú cosechas donde no siembras. Y dice, ¿por qué hiciste eso? Hubiese puesto ese don en el banco y entonces dice, yo hubiese cobrado los dividendos. Por eso, hermano, no escondas el don que Dios te ha dado, desarrollalo. No sé cuál es, tú te tienes que encargar de saber. Yo siempre le pregunté al Señor cuando estaba en el camino, recién convertido, y estaba en la iglesia el pastor de Luz, que el pastor me decía, yo sé que Dios me dio una bendición de evangelizar, Dios me dio, y yo decía, ¿a mí qué me dio Dios? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Qué me dio Dios? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es lo que Dios me dio? Y un día estaba en la cama, me despierto y así entró como si fuera algo acá, dice, sos pastor. Y yo sé que soy pastor, por eso tengo olor a oveja. Sí, tengo olor a oveja, soy pastor. Me gusta estar con las ovejas. Ay, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Sabés que cuando yo cuento a los pastores, hermano, que nos reunimos los lunes, que me paso a veces 2 o 3 horas hablando con alguien que voy a visitar, me dice, no estás loco, yo en ese tiempo visité a 5. Sí, visitaste, pero no pastoreaste, no apacentaste. Hola. No es cuestión de apacentar un número crecido de creyentes, sino de pastorearlo, apacentarlo, bendecirlo, establecer contacto con ellos. Por eso, de la misma manera, Dios quiere que hagamos con Él. Algunos se levantan mañana, gracias Señor por este día que me diste, y chao. Y si te he visto, no me acuerdo. Bueno, tenés diálogo con Dios, tenés comunión con Dios, porque Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir, y si tú no conoces la voz, el enemigo te va a confundir. El enemigo te va a confundir. Por eso es llegar a la madurez espiritual. Mira, dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, crecido, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual llega a una madurez espiritual y un conocimiento profundo de Dios. Mira, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso cuando hablamos de cosas maduras, el niño en Cristo se queda, ¿qué dijo este? ¿De qué está hablando este? Hermano, en el nombre de Jesús, Dios quiere hombres y mujeres maduros. Y te voy a decir por qué. Porque los niños nos pueden engendrar. Hola. ¿Sabés que si yo le pediría a mi nieta, la más chiquita, me tenés que dar un bisnieto, me tenés que dar un bisnieto, no me lo va a dar nunca? Sencillamente, ¿por qué? Porque es niña, es chiquita, tiene que crecer. Y así son algunos creyentes, son tan niños que no pueden engendrar a nadie, no le pueden predicar a nadie, no pueden llevarle la palabra a nadie, son niños en Cristo. Por eso Dios quiere que sean edificados, que maduren, que puedan crecer.
El escritor de Hebreos escribe sobre inmadurez espiritual. Dice Hebreos 5:12, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y a llegar de ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Tienen necesidad de leche. Voy a hablar de algo con madurez y dice, no te entiendo, no entiendo. Son niños que tienen necesidad de leche, cuando ya tendrían que estar maduros en el Señor, compartiendo la palabra con madurez, con crecimiento. Y si todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque es niño, simplemente, no porque sea malo, no porque no quiera, sino porque es niño. Se quedó en la niñez. Sigue queriendo el chupete, la mema, que si no le da la mema se enoja, que está fría, que está muy caliente, que está tibia. Ay, pastor, ¿a dónde dan la mema? No me estás entendiendo, no me estás entendiendo. Hay muchos creyentes que son así, que son niños, que, hermano, como yo digo siempre, son los que más problemas traen a la iglesia, los niños en Cristo. No es que sean malos, no es que sean rebeldes, algunos sí, pero son niños, son caprichosos como los niños, son dependientes como los niños. Por eso Dios quiere que maduremos. Por eso dice, todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya, en el discernimiento del bien y del mal. Ya tiene que llegar una época, hermano, un crecimiento en tu vida que tenés que discernir sin necesidad de hacer un estudio bíblico qué es lo bueno y lo que es lo malo. Qué es lo que te conviene y lo que no te conviene. Qué es lo bueno para tu vida espiritual y lo que no es tan bueno. Por eso, yo quiero concluir, pero quiero que entiendan que el discipulado no es un capricho de ninguna iglesia, es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Y que, como te dije recién, el Señor dijo, si alguno quiere, si alguno desea, por eso no se le impone a nadie. Vimos que en primer lugar, hacer discípulos es un mandamiento del Señor. En segundo lugar, el propósito del discipulado es que todo creyente sea formado a la imagen de Dios. En tercer lugar, vimos que la imagen de Dios es Cristo. En cuarto lugar, lo principal no es lo que el discipulador tenga para decir, sino el interés del discípulo tenga en conocer más a Dios. El discípulo tiene que comenzar a preguntarle al discipulador. El discípulo tiene que insistirle al discipulador. ¿Para qué? Para crecer. Mira, te voy a decir una infidencia, y está acá. Cuando teníamos un discipulado, en el principio en el aposento alto, había un hermano que venía al discipulado y desarrollaba así. 20 preguntas, 30 preguntas, y la mayoría se enojaba. Digo, no te enojes, porque él va a crecer. Los niños que más preguntan en la escuela son los que primero aprenden. Y así es en la vida espiritual. Aquel que más pregunta, aquel que más inquietudes tiene, es el que más va a madurar, el que más va a crecer. Por eso es importante entenderlo. En sexto lugar, vimos que para colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos desarrollar los dones dados por Dios. No escondan los dones, no escondan los dones. Dios te ha dado un don que lo tienes que ejercitar, que lo tienes que desarrollar. Y por último, Jesús nos dejó una orden, como te lo dije recién, Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Y muchos dicen, ay, el Señor está todos los días, hasta el fin del mundo conmigo. No es así. Cuando aprendas todo lo que Él te ha mandado, entonces estará contigo todos los días. Hola, lee bien la palabra. Dice el Señor claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, cuando aprendamos todo lo que Él nos mandó, estará con nosotros. Ay, pastor, estará con usted. A mí está igual aunque no aprenda, ¿sí? Mira, yo siempre digo, hermano, que una cosa es lo que yo pienso y otra es lo que Dios dice. Dios cuando habla, habla con certeza. Cuando Dios habla, habla con sabiduría. Por eso lee bien la palabra. Por eso te animo a que siempre que escudriñes bien la palabra. Porque muchos, hermanos, van a tranquilizar su conciencia, pero no es con la palabra de Dios. La palabra de Dios te llama a averiguar, a ver qué quiso decir Dios con esto.
¿Por qué el Señor me obliga a ser discípulo? ¿Para qué quiere que sea discípulo de Él? ¿Para qué? Para bendecir tu vida, para crecer, para que el enemigo no te corre con la vaina. Así que queremos, hermanos, desde el mes de agosto que vamos a comenzar con los discipulados, y los que estén interesados en discipularse de los mismos o que tengan alguna duda, deben hablar con Margaret Restelli. Ella le va a aclarar toda duda, ella le va a compartir lo que le falte completar para el discipulado. Así que vamos a ponernos de pie y vuelvo a decírtelo. No le damos de comer a nadie que no quiera. Hola. No te vamos a mirar del costado, no vamos a criticarte si no te discipulas, pero te perdés la bendición de crecer, de poder ser edificado en el Señor. Yo soy un fanático del discipulado porque lo primero que hizo el pastor de Lucas cuando me discipuló, me abrió un panorama, me abrió una mente. Ya conté más de una vez que cuando me da una de las charlas del discipulado, que era el vocabulario, y comienza a decir lo que dice el Señor, que ninguna palabra ociosa salga de tu boca, sino la necesaria para edificar al que te escucha. Yo termina, y como en ese entonces era tan nuevito, digo, pastor, perdóneme, pero le tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo pensé que usted quería tener un liceo de señorita acá en la escuela, en la iglesia, que fuéramos diferentes, pero cuando usted dio los versículos bíblicos, me doy cuenta que es del Señor, no suyo. Y me dijo, claro, es del Señor, lo que te estoy enseñando es del Señor. Así que, iglesia, lo que te estoy compartiendo es del Señor. Cierra tus ojos, meditalo, pensalo. Hermano, en el nombre de Jesús, es un mandamiento que Dios nos ha dejado y queremos cumplirlo. Por eso, Padre, te pedimos que seas tú el que traiga convicción, que tu Espíritu Santo sea tú hablando a través de tu Espíritu, papá, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, que tú estés dando sabiduría a los discipuladores, que tú, Señor, estés obrando aún en medio de los discipulados como hiciste en nuestros discipulados, con milagros, señales, bautizando con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tú eres un Dios vivo y real. Si estás aquí o a través del vivo y quieres encontrarte con este Cristo de poder, este es el día que Él ha preparado para que tengas un encuentro con Él. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Dile, Padre, vengo delante de ti a pedirte que perdones todos mis pecados. Recibo en mi corazón a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad conforme a tu santa palabra. Quiero conocerte, dile, quiero conocerte, Señor, para alabarte, para bendecirte, para servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, no repita, voy a hacer una oración por ti. Padre, tu palabra, la Biblia dice que aquel que recibe a Cristo es hecho un hijo, una hija tuya. Yo te pido, Señor, que tú estés bendiciendo a aquellos que hicieron esta oración, que te reveles a sus vidas. Yo los bendigo en tu nombre. Revélate, sánalos si están enfermos, bendícelos, porque será para tu gloria, honra y alabanza. Nadie tocará tu gloria. Somos siervos inútiles, solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer, compartir este Cristo de poder. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, vamos a bendecir, vamos a orar, vamos a interceder. Nos vamos a poner de acuerdo, como dice la palabra, que donde 2 o 3 nos pongamos de acuerdo, Dios lo haría en el cielo. Y tenemos varias peticiones. Tenemos que orar por Celeste del Valle. Me habló hoy su hijo, está muy mal Celeste, está muy mal aún mentalmente. Así que oremos para que Dios haga un milagro, para que Dios la sane, que la cubra. Es una hermana, era muy fiel al Señor, que es una hermana que realmente comprometida con el Señor. Así que oremos por nuestra hermana Celeste. Cuando estás en tu devocional, hermano diario, acordate de Celeste del Valle. Pedimos por su hijo Gustavo para que Dios lo sane y yo digo que ilumine su hogar con un milagro. También pedimos por Melina, que está casi al borde de una neumonía. Me llamó hoy, me dijo que está al borde de una neumonía, así que oremos para que Dios la cubra, que la guarde. También por Luz Herrera, que estaba en coma. Estamos orando al Señor para que Dios tenga piedad. Y estamos orando también por Alejandra Olivera. Algunos dirán, ¿quién es Alejandra Olivera? Es la boxeadora que aparecía por televisión, que animaba a todo el mundo, que daba palabras de aliento. Y no sé si es creyente o no, pero pedimos que el Señor la sane, amén. Está muy grave, está en terapia. Y yo decía, hablando con una hermana recién, que aquella persona que anima a los demás, que es tan animadora de los demás, al verse mal, si queda mal,
psíquicamente, se va a sentir muy mal. Por eso oremos para que Dios tenga piedad. Amén. También oramos por Diego Ruiz, por Betty, nuestra vecina, para que se hagan los trasplantes. Y no solamente que se hagan los trasplantes, sino que no lo rechace el cuerpo. Amén. Que no lo rechace. Por la familia Montero y por todos aquellos que están en tu corazón. Así que pedile al Señor, orá al Señor, intercedé delante del Señor. Señor, te pedimos por cada petición, están delante de ti aquí día y noche, Señor, sobre tu altar. Respóndele. Nosotros creemos en milagros. Creemos en un Dios de poder y de milagro. Crea órganos nuevos si es necesario. Crea órganos nuevos. Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes poder, tú tienes poder. Nada es imposible para ti. Lo dice tu palabra y lo creemos. Por eso declaramos sanidad divina, declaramos en el nombre de Jesús liberación, declaramos prosperidad espiritual, física y económica. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos acompañan. Gracias por su compañía. Los invitamos para el día jueves para que juntos podamos escudriñar esta palabra del Señor. Dios los bendiga y los guarde.